Damos inicio a Tiempo de Psicología. Aprendemos y crecemos juntos. Ciclo radial Tiempo de Psicología. Hacemos radio desde la cuna del pensamiento. Hola, mi nombre es Marcelo Alejandro Pedrosa. Es un honor compartir con ustedes Tiempo de Psicología desde la radio de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, Ciudad del Este, República del Paraguay, para oyentes de diferentes partes del mundo. Es el episodio 101 de Tiempo de Psicología. Nos acompaña Nilda Ester Mellit Brizuela, licenciada en Psicología Clínica, especialista en didáctica universitaria, especialista en diseño y programación de proyectos, especialista en políticas públicas en primera infancia, niñez y adolescencia, especialista en abordaje en consumo problemático, magíster en metodología de la investigación científica. Y el tema del episodio 101 es uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Bienvenida a Tiempo de Psicología, Nilda Ester. Hola Marcelo, muchas gracias, agradezco muchísimo esta invitación y espero que este espacio sea útil para la comunidad educativa y para todas las personas interesadas en comprender un tema de enorme actualidad: uso ético de la inteligencia artificial en la investigación, ya que la IA está transformando nuestra práctica académica, nuestra manera de producir conocimiento y la forma en que analizamos datos. Pero junto con eso vienen los desafíos, los riesgos y nuevas responsabilidades. Un cambio estructural en nuestra forma de hacer esa búsqueda de información, que si lo sabemos usar es bastante bueno, pero hay que cuidar. Siempre entender que la IA es nada más que nuestro asistente. Nosotros somos lo que investigamos o nosotros somos lo que buscamos. La IA asiste, el investigador decide. Maestra, al escucharte y recibir tu saludo, quiero transmitirte que estoy agradecido por tu apertura para enseñarnos y, como vos expresás en tus palabras, nosotros estamos dispuestos a aprender de este tema. Así es que me gustaría comenzar preguntándote ¿qué es inteligencia artificial? Eso inicialmente, y después, ¿por qué unirla a la ética? A ver, ¿qué nos querés enseñar al respecto al hablar de inteligencia artificial y ética hoy? Bien, Marcelo, vamos a hacer una distinción breve de IA generativa versus IA analítica. Es muy necesario esta distinción. Es sencilla pero muy importante. Hoy hablamos mucho de la IA como si fuera una sola cosa, pero en realidad tenemos dos grandes tipos que usamos en investigación. Por un lado está la IA generativa, que es la que más conocemos. En general genera contenido de texto, resúmenes, imágenes e incluso fragmentos de código, como el ChatGPT, que es el que más utilizamos, ¿verdad? Esta pertenece en esa categoría de IA generativa, que es una herramienta útil, pero justamente por generar contenido nuevo puede cometer errores, inventar informaciones o reproducir sesgos si no lo revisamos. Por eso que es importante que sepamos dar las órdenes precisas y nuestro resultado va a ser útil. Pero también tiene más riesgo de cometer errores, inventar datos o reproducir sesgos si no los supervisamos nosotros bien. Es decir, nosotros tenemos que leer materiales o textos que respalden a esa información que nos está dando
digo ChatGPT porque es el que más utilizamos, ¿verdad? Es como que existiera solamente esta inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, entonces por otro lado está la IA analítica, que trabaja de forma distinta. Esta no escribe ni crea contenido. Lo que hace es procesar la información. Clasifica, ordena, identifica patrones, predice tendencias. Lo que en español conocemos como aprendizaje automático. Es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender de los datos y hacer predicciones o clasificaciones sin ser programados explícitamente por cada tarea. Utilizamos mucho en investigaciones cuantitativas. En psicología, por ejemplo, estamos empezando a usar cada vez más la IA generativa como el aprendizaje automático o el machine learning. Pero ojo, cada una tiene sus riesgos y requiere cuidados éticos distintos. La IA generativa puede encontrar información o errores en los textos, mientras que el aprendizaje automático, el machine learning, puede reflejar los sesgos que ya existen en los datos que usamos. Profesora, si me podés permitir intervenir para ahondar en esto de, por lo que voy anotando, y seguramente la audiencia también, la IA generativa puede, al escucharte anoté, inventar datos, aunque nosotros somos quienes le damos, por lo que nos decías, le tenemos que dar las órdenes precisas. Ahora, ¿cómo me doy cuenta o descubro, ponle el verbo que quieras al respecto, que me está inventando datos ante mi orden? Porque en primer lugar, cuando pedís una información, lo que tenés que pedir es que te lleve a un link como para que puedas abrir un texto que respalde esa información que él te va dando. Que para eso también tenés que saber utilizar estas IAs, porque él te da informaciones que vos abrís y no encontrás los links que te dice que están ahí esas informaciones. Entonces, si vos le das una orden, le das el contexto donde vivís, le das, por ejemplo, vivís en Sudamérica, decirle que te envíe datos, estamos hablando en investigación, ¿verdad? Pedirle datos de Sudamérica, por ejemplo, datos regionales nuestros, que te lleve y que sea en español, si no hablas inglés, ¿verdad? Porque generalmente hablamos español. Hay personas que, por ejemplo, van a hacer investigaciones médicas y sí manejan inglés y pueden bajar materiales en inglés. Entonces, siempre, cuando yo estoy buscando información, tengo que pedir las fuentes bibliográficas. E inclusive, ya te lo hace en el estilo que vos vas a trabajar. Hay un dato aquí que en el inicio de tu enseñanza me genera ya el compromiso de detenerme, que es que el sujeto del aprendizaje, el que está investigando, debe darle a esta herramienta, estamos hablando en la generativa, debe darle una instrucción concreta. Ahora, muy precisa, Marcelo. Claro, ahora, si yo no sé, si yo ignoro, ayúdame por favor en el razonamiento. Si yo ignoro, es muy complejo que pueda llegar a utilizarla. Es decir, que la herramienta está al servicio del ser humano. Ahora, si el ser humano no está preparado para orientarla, no la puede usar. ¿Es así? Es así, Marcelo, es así. Tenés que tener conocimientos para poder utilizar. Es decir, no significa, es decir, eso es lo que es la ética en el uso de la guía, en el que vos le digas, redactame la justificación, es mi título de mi trabajo de investigación. No funciona de esa manera, porque eso sería, es decir, no está escribiendo vos. No son tus ideas. Yo voy a ir explicando un poquito la manera en la que vamos a ir utilizando de acuerdo a lo que vos me estás pidiendo. Excelente. Y también hablaste de sesgos.
¿Cómo es eso? ¿Cómo? Y el sesgo, por ejemplo, es como nosotros los psicólogos utilizamos los test, ¿verdad? Que nos cuesta mucho porque nuestros test no se producen dentro de nuestro contexto, muy poco, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como investigadora, casi no uso los cuestionarios que otras personas hacen. Con mis alumnos realizamos ese cuestionario que vamos a trabajar para recibir las informaciones de acuerdo al objetivo que nos hemos trazado. Pero que eso implica también otro inconveniente, que es la de validar con expertos, de que se pruebas pilotos, tiene que ser términos amigables, ver en qué contexto se va a aplicar ese instrumento de recolección de datos. Y lo mismo esto, ¿verdad? Si yo le estoy preguntando un tema y me está tirando un material que se reprodujo en Europa, va a producir sesgo porque los pensamientos, los discursos son otros, ¿verdad? Correcto. Te agradezco la posibilidad de identificar lo que nos querés transmitir. Sí. Adelante, maestra, porque aquí estabas avanzando en el contenido, haciendo una distinción entre la IA generativa y la IA analítica. Sí. ¿Podés continuar en el análisis de esa distinción? Bueno, entonces la que más utilizamos es la generativa, ¿verdad? Para nuestros trabajos, cuando ya tenemos un manejo más práctico, podríamos utilizar ese Machine Learning, que es otro tipo de IA, ¿verdad? Que es analítico, en el que, por ejemplo, yo recibí todas las informaciones de unos resultados de una investigación, voy a pasar mis tablas y él va verificando, porque puede que yo reproduje, dupliqué datos, él me hace una limpieza de eso. Y me puede proporcionar porcentajes, estadísticas más determinantes, ¿verdad? En el que yo, con mi trabajo manual, me llevarían horas a hacer. Yo no digo que nosotros no podamos hacerlo todo esto de forma manual. Pasa que cuando uno aprende a utilizar la IA, simplifica tanto el trabajo y además como profesional, porque yo empecé a usarlo como profesional, uno aprende muchísimo. Hasta en la redacción te va cambiando tu manera de ir redactando. ¿Cómo podemos nosotros, aprendices, identificar los canales que nos dicen, bueno, estás ante el uso de la generativa? Porque lo que entiendo es que la analítica, yo aquí anoté, procesa, ordena y genera un aprendizaje automático. Ahora, ¿esto qué significa? Que el acceso a la inteligencia artificial, en primer lugar, es a través de la generativa. ¿Es así? Es así. Es por la forma en que vas pidiendo las informaciones que necesitas. Claro. Y otra cosa importante es, Marcelo, ¿cómo aprendemos a usar esta IA? Eso es importante. ¿Cómo aprendes? Hoy en día sabes que no existe un espacio, no existe una normativa con facultades porque vamos a hablar también de eso, en el que según las normas dice que tenemos que citar, que utilizamos el ChatGPT para que ordene nuestras ideas, para verificar nuestra redacción, etcétera, pero no lo estamos haciendo porque no existe. Es como que siempre estamos escondiendo que lo utilizamos a la IA, ¿verdad? Nadie decimos, lo hice con la IA, o la IA me programó y me estructuró de esta manera. Pero es maravilloso. La estructuración, por ejemplo, de un marco teórico sobre un tema X, que lo hace, pero es espectacular. Estamos escuchando a Nilda Esther Mellit Brizuela. Es el episodio 101 de Tiempo de Psicología. El tema
uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Si me autorizás, Nilda, hacemos un corte y continuamos. Por supuesto. Gracias. Tiempo de psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología, hacemos radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También puede escucharse vía Spotify por medio del podcast denominado Tiempo de Psicología, como por el canal de YouTube Radio Fafi. Es el episodio 101, nos acompaña Nilda Esther Mellit Brizuela, magíster en metodología de la investigación científica. El tema: uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Profesora Nilda, he pensado en esto de que la IA generativa puede ordenar un texto. Hablabas en el bloque pasado como por ejemplo de un marco teórico, y también nos decías con tus palabras que no decimos realmente que usamos o no se difunde que realmente esta herramienta ha colaborado con nuestro trabajo. ¿Por qué sucede eso? Hola Marcelo, continuamos. Bueno, y es porque todavía no existen, ¿verdad? Yo no sé si en las universidades lo toman, no existe un reglamento aún en cuanto al uso de yo siempre digo que es un banco de datos, ¿verdad? Porque a mis alumnos les digo, utilicen la IA, porque yo deseo que ellos sepan utilizar, que sepan de qué fuente utilizaron, incluso en la IA, ¿no? Y no existe todavía un claro panorama en cuanto al uso, porque usamos, pero nunca decimos en nuestro trabajo, la IA me ayudó a estructurar mi trabajo, o a mejorar mi redacción, o a clarificar mi idea, o que hizo mi redacción más académica, más fluida, porque eso es lo que hace la IA. Sí, aquí entonces es la unión en donde al hablar de inteligencia artificial también considerás, de hecho, en la titulación del tema de nuestro episodio, es uso ético. Allí ingresa la ética, ¿es así? Por supuesto, porque en un trabajo de investigación, generalmente para un trabajo final de grado, por ejemplo, se va trabajando por capítulo, ¿verdad? Y se pone capítulo 2, marco teórico. Se podría hacer explicitar ahí cómo fue la metodología de trabajo, en un párrafo nada más. Y citar que fuimos apoyados a integrar los temas que va a sustentar ese marco teórico de nuestra investigación mediante la ayuda de la IA. Que de hecho las informaciones que vamos utilizando tienen su fuente bibliográfica. Claro. Allí entendí esto de la importancia de darle el carácter de herramienta, de orden que te permite colaborar, te colabora, te ayuda a darle forma a lo que vos has investigado. Por supuesto. ¿Por qué no citarlo? Porque aún no tenemos un reglamento interno, o ni siquiera aparece en nuestra guía de trabajo final de grado, por ejemplo, no existe. Solamente nos dice que tenemos que utilizar estilo A7, estilo Vancouver, etcétera, etcétera. No existe todavía en el diccionario académico la utilización del ChatGPT. Utilizamos todas, pero no lo citamos. Y bueno, y ahí está lo ético de nuestro trabajo de investigación. Porque el otro que lee el trabajo también puede entender de que lo hicimos maravillosamente porque tuvimos una herramienta
que nos ayudó y nos estructuró y nos redactó un párrafo de una manera fluida, en un tono académico que capaz nosotros no lo hubiéramos hecho. Sí, sí, sí. Aquí, insisto, es intencional, hablamos de inteligencia artificial generativa, en donde das la orden, le solicitas y te estructura un contenido. Ahora, esa orden puede ser muy puntual, de hecho hablabas de precisa, el término que utilizaste, y si la generativa es abundante, ¿de quién es la autoría? Quizás por ahí, ayúdame en el análisis, está el abordaje de lo ético, es decir, ¿qué pasa si además de estructurarte un contenido, de hecho nos hablabas recientemente de que ayuda, estructura y redacta? Al redactar y al redactarte en abundancia, entiéndase un párrafo, 2, 3, en fin, ¿quién es el autor del contenido? ¿La herramienta o el que lo solicitó y aportó? O sea, ¿a dónde está la medida? Estamos charlando, ¿no? Quiero aprender y yo creo que también estoy convencido, la audiencia también. Entonces, ¿cómo sería, maestra, poder identificar esto? Cuando hablamos de redactar, supongo yo que todos, como yo, hace su redacción, ¿no? ¿Y qué es lo que yo hago? Esa redacción que yo realicé, le pido a la IA que me lo pase en un tono académico o en un tono amigable, de la manera que yo quiero, ¿verdad? Lo que yo redacté. ¿Entiendes? Sí, termina no es siendo... que él me va a redactar, ahí ya no es ético, entonces me lo redactó él. Claro, porque si le doy la orden a una de estas herramientas que se utilizan, que mencionabas, habías hablado del chat GPT, ¿sí? Concretamente, si le coloco, argumentame acerca de el uso debido de la puntuación, por ejemplo, simbólico. Entonces te va a decir, te va a dar un argumento, ¿sí? Es muy importante en los textos diferenciar la puntuación. Entonces, una cosa es el punto final y otra cosa es el punto y seguido. Y empieza a redactar como si estuvieras escribiendo la relevancia de la puntuación específica. Ahora... Lo primero, sí. Lo que yo tengo que entender, en primer lugar, argumentarme algo, pero dame la fuente bibliográfica. ¿Para qué? Ahí, claro, para estudiarla. Ahí vamos a lo ético, ¿no? Ajá, entonces, sí. Me da quién lo dijo, yo puedo buscar en el buscador si es verdad lo que él me está diciendo. Sí. Ahora, si yo no lo sé utilizar, que justamente es lo no ético del uso, le voy a pedir que él argumente y yo voy a usar lo que él argumentó sin que yo sepa si es verdad o no es verdad. Sí. Incluso... Es la verificación, pero ¿cómo verifico? Pidiéndole el autor. Y cuanto más estás usando, ya le vas pidiendo el link. ¿Y qué es lo que hace tan rápido todo esto? Que el trabajo sea ágil. Que cuando vos lo vas sabiendo usar y manejar estas herramientas, ya te lo da. Cada parrafito que te va escribiendo te da el link, le das un clic y te lleva en ese link y te abre el material. Sí. Y cuando ya te conoces y vos ya le vas dando los mandos, te presenta. Yo, por ejemplo, no hablo inglés, te presenta todo en español. Maestra Nilda, y esto de que nos decías que le podés preguntar, le cargas un contenido que escribiste y le decís, dale un formato literario, por ejemplo. Sí, o le puedo pedir también que me dé los errores de consistencia que tiene
texto que yo estoy y yo quiero mejorar, él me va a decir qué hice mal y qué puedo mejorar sin que él modifique mi redacción. Aquí, permitime detenerme para preguntarte si además de herramienta no se transforma en una profesora. Porque si yo le pregunto, ayúdame a ordenar el texto, por ejemplo, ¿no? Y hay un antes de cómo yo lo hice y con la asistencia de la IA hay un aprendizaje porque puedo ver el después y digo, mirá, qué importante cómo ordenó es como que si yo estudio ese orden, ese nuevo formato, si me detengo, me concentro, quiero aprender, puedo llegar a empezar también a descubrir las reglas de cómo escribirlo, cómo ordenarlo. ¿Se transforma en una profesora también? Totalmente, es como un tutor, ¿verdad? Más que un tutor, es un creativo, es fascinante, es maravilloso. Mis clases, por ejemplo, han mejorado muchísimo desde que yo lo voy organizando de manera práctica y teórica con la ayuda de la IA. Qué lindo. Voy formando pensamientos más reflexivos y críticos en mis alumnos. Voy haciendo casos puntuales sobre los temas que estoy desarrollando, que antes yo no lo hacía, porque no tenía ese conocimiento, no tenía yo esa formación. Y qué sé yo, hace más o menos un año que lo uso así muy intensivamente, en el que me va ayudando muchísimo y voy aprendiendo muchísimo con él. Pero siempre de manera responsable y sabiendo de qué autor es lo que estoy trabajando. Qué lindo que es poder reflexionar a través de las enseñanzas del prójimo, en este caso a través de tu ser, al escucharte. Y hablaste de la palabra tutor. Es una tutora que está dispuesta a ayudarte y que genera también una evolución en la forma en que nosotros, en este caso específicamente, usándolo para la investigación. Ahora, es una evolución para que nosotros sigamos dando nuestra mejor versión en lo que hacemos. Por supuesto. Y es fascinante, Marcelo, es fascinante. Y lo que hay que hacer es saber utilizarle. Por ejemplo, nosotros, en las tesis de trabajo final de grado, los chicos tienen que conocer algunos antecedentes del tema que están trabajando, ¿ves? Y esos antecedentes siempre le pedimos que sean nuevos. ¿Qué significa? Que tienen que tener más o menos 5 años. Hay IA en el que me recopila investigaciones de acuerdo a mi tema y me trae pero cantidad de investigaciones que lo único que yo tengo que hacer es abrir y leer. Que cuando antes teníamos que buscar uno a uno, fecha por fecha, hoy lo que hacíamos en 3 días estamos haciendo en 1 hora, con la ayuda de la IA, por la información, por la rapidez de la información que nos trae. Esto de el antes, 1 a 1, que escucho decirte, me genera un sinfín de planteamientos, porque incluso, y ayúdame por favor, hasta era limitado ese antes para nosotros, porque es inigualable el acceso a una fuente inagotable de información. Antes, ¿hasta dónde podíamos llegar a tener esa información? A través de un texto, un libro específico que tenías que tener al alcance. Estoy pensando, ¿no? Incluso en el mundo de los investigadores, en donde cuando Internet ni siquiera existía. Es un avance extraordinario esto.
es demasiado extraordinario. Bueno, cuando uno puede notar la diferencia de cuando hace 20 años trabajabas, te tenías que ir a la biblioteca a hacer las copias a mano porque ni te permitían hacer fotocopias de los libros, tenías que irte horas a copiar en la biblioteca y hoy tenés en un clic a mano todo. Estamos escuchando a Nilda Esther Mellit Brizuela. Es el episodio 101 de Tiempo de Psicología, el tema uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. ¿Me permitís, Nilda Esther, hacer un corte y continuamos? Y vamos. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Vivimos Tiempo de Psicología. Estamos transitando el episodio 101. Nos acompaña Nilda Esther Mellit Brizuela, magíster en metodología de la investigación científica. El tema uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Y aquí, profesora Nilda, quisiera preguntarte si hay claves que sirvan para esto de vivir el uso de la misma, principios éticos que me sostengan para poder transmitir de que estoy utilizando la inteligencia artificial generativa en investigación. Por supuesto. ¿Por qué hablamos de IA y ética hoy? Porque la IA dejó de ser futurista. Hoy es parte cotidiana de nuestro trabajo académico. Tanto docentes, profesores, de todas las personas, inclusive profesionales, grandes profesionales, lo utilizan y utilizan para sus conferencias, me consta. Y utilizamos para escribir, resumir, analizar, presentar datos, presentar conclusiones, etc. Entonces, en investigación la IA aparece principalmente en estas tres áreas. Buscamos información y organizamos nuestra información. Así como te dije, usamos, por ejemplo, para el marco teórico. Yo puedo pedirle al IA, por ejemplo, le doy mi título del trabajo de investigación y le pido una opinión. ¿Cómo puedo hacerlo metodológicamente? Hasta eso me puede hacer. Entonces, esa búsqueda de organización de información, ya que ayuda a comparar ideas, encontrar conceptos, porque puede seguir estructuras y mejorar la redacción o aclarar nuestras ideas. Y además, te lo dice por qué es mejor de esa manera y no de la manera que escribiste. Hasta eso te lo dice. Después, podemos usar para escritura y edición de texto. Cuando hablamos de esta área, nos referimos a todo lo que hacemos con la información ya que recolectamos. La IA puede ayudarnos de varias formas. Ordenar bases de datos. Si tenemos mucha información, la IA puede organizarla en tablas, identificar duplicados o inconsistencias y dejamos todo listo para analizar. Si hemos trabajado muchísimo, queremos dar una conclusión, nos hace una tabla de unas referenciaciones bastante claves si somos docentes, por ejemplo, o queremos explicar algo de forma más coherente. Detectar patrones puede señalarnos tendencias, relaciones, agrupaciones que quizás no veríamos fácilmente a simple vista. Por ejemplo, en psicología, podría ayudarnos a identificar perfiles de comportamiento a partir de encuestas o registros únicos. Nos facilita los cálculos básicos como promedios, porcentajes, estadística descriptiva, lo que nos ahorra tiempo y nos permite enfocarnos en interpretar los resultados en lugar de hacer solo operaciones manuales. Lo importante es recordar que la IA nos ayuda a procesar los datos, pero la interpretación, vuelvo a decir, y la toma de decisiones siguen siendo responsabilidad de la persona que investiga. Después, como un tercer punto, podemos decir que hace análisis y tratamientos de datos. Por eso el debate ético se vuelve urgente. ¿Cómo hacemos en la práctica para que nuestras investigaciones sean realmente rigurosas? Es decir,
sean fundamentadas y cuidadosas, ya que la información generada con la ayuda de la IA debe ser verificada. ¿Cómo? Porque siempre tenemos que pedirle, dame las fuentes bibliográficas. Tenemos que contrastar y sustentarlo realmente. Entonces, la IA puede generar textos bastante meritorios, pero no siempre son precisos cuando nosotros no lo comprobamos. Por ello, el investigador debe revisar, comprobar fuentes y corregir errores. También nos entrega informaciones íntegras, ¿verdad? Que nosotros lo que no debemos hacer es plagiar eso o fabricamos informaciones o manipulamos datos. También el uso de la IA sin reconocer su participación cuando corresponde, que hasta ahora yo no veo que las personas digan, he recurrido a esta fuente de información que es la IA. Nadie lo dice. Presentamos nuestros cuadros, nuestra síntesis, y no lo decimos, me ayudó la IA, o lo hice con la IA. Y podemos citar, inclusive la IA me dio esta referencia bibliográfica y lo estoy utilizando y lo estoy trayendo acá. Por lo que debemos ser éticos y transparentes, ser claros en cada paso que damos como usuario de la IA y comunicar cómo se usó, en qué tarea se usó, en qué fase se utilizó. Porque fáciles podemos hacer cuando vamos a trabajar marco metodológico en una investigación. Debajo de ese capítulo que presentamos podemos hacer un párrafo y explicar que fuimos trabajando con la IA. Y así, en síntesis, el debate ético es urgente porque la IA puede potenciar la investigación, pero también puede introducir errores, sesgos y prácticas indebidas si se utiliza sin control. Utilizar siempre la IA como asistente, no como sustituto del investigador. Siempre somos nosotros los que tenemos que ser esa persona reflexiva y crítica de las informaciones que estamos proporcionando. La IA solamente nos asiste. Somos nosotros, las personas, los humanos, los que decidimos. Aquí, maestra, al escucharte, qué lindo que es escuchar al otro. Al escucharte, anoté interpretar, tomar decisiones. Acabas de expresar que es un asistente, no un sustituto, y mencionaste la necesidad de reflexionar para realizar la crítica, es decir, el análisis racional correspondiente. Y esto quiero retroalimentarlo contigo, porque es el ser humano el que posee la capacidad de interpretar, de generar perspectivas, de previo a ese proceso, decidir hacerlo y activar la capacidad de reflexionar. Es poderoso el caudal del ser humano. Entonces, esta herramienta viene a darle, ¿sí?, el suficiente, digamos, podríamos decir esto de te asiste, te colabora, como expresabas, y al mismo tiempo lo estimula a que siga creciendo como persona, porque activa estas capacidades que posee. Así mismo, Marcelo, voy a darte un ejemplo así. Hay una inteligencia artificial que se llama Copilot, algo así, ¿verdad? Bueno, y ahí yo una vez asistí a una clase una clase de tipos de inteligencia, qué inteligencia te hacía esto, ese es todo otro tema, ¿no? El Copilot decía, tú eres el piloto y él es tu copiloto, ¿entiendes?
Vos sos el que manejás esa nave del conocimiento, del saber, de producir conocimiento. Él te ayuda nada más. Él te ayuda, él no puede decidir por vos, sos vos la que manejás la nave. Sí, aquí quisiera pedirte que me ilustres acerca de la valoración de la lectura. Me dirás, Marcelo, ¿cómo? Sí, sí. Y también a la audiencia de la lectura. Porque, ¿cómo puedo ejercitar el arte de reflexionar? ¿Cómo alguna vez fuimos niños? ¿Cómo imaginábamos? ¿Cómo interpretábamos? ¿Cuánto tiene que ver la lectura como para que ese piloto esté preparado para volar con el copiloto? ¿Se entiende? Y solamente con el aprendizaje, Marcelo, es decir, si no podés ser copiloto si no aprendiste a manejar esa nave, ¿no? Conocimiento, mucha lectura, lectura, es decir, lectura sobre el tema que vas a investigar. No hay caso, no hay de otra forma, porque si no, no vas a ser reflexiva, no vas a ser crítica si no tenés conocimiento. Sí, porque puedo darle una orden precisa, como decías en el primer bloque, y me va a dar datos, e incluso en el devenir del programa nos has enseñado que sí, te edita textos, en uno de los momentos decías te estructura, te hace incluso un tratamiento de datos, te puede detectar patrones, acá escribí. Ahora, si no tengo lectura y no hice las horas de vuelo necesarias para realmente ser un piloto, el copiloto puede darme datos. Claro, claro. Va a fallar el copiloto. Claro, me puede inventar datos que había citado en la primera parte del programa, ¿eh? Esto es muy importante. Me puede inventar datos y yo presento un texto sin la justificación real de lo que es el mismo. Es así mismo, es decir, solamente con conocimiento, con mucha lectura sobre el material que estás trabajando, podés ser crítica y reflexiva en cuanto a las orientaciones que también él te lo va dando. Pero en cuanto, por ejemplo, a la estructura de un marco teórico, le es fácil. ¿Por qué? Porque cuando le das las órdenes, por supuesto, le vas a escribir el título de tu trabajo de investigación. ¿Y qué más le vas a escribir? A ver, Marcelo, como alumno. Claro, sí. Aquí... Le vas a escribir tus objetivos de tu investigación. Claro. Para que puedas darte los temas y subtemas para que vos puedas abordar ese marco teórico, para sustentar tu fuente informativa para realizar tu investigación. Porque cuando vos no tenés conocimiento sobre tu tema, ¿cómo vas a plantearte realizar un cuestionario si no sabes luego tu tema? Sí, y te pregunto, porque me puede el docente decir, investigue sobre tal punto. Ahora, ¿puedo pensar en los objetivos o en un planteamiento del problema o entender de que existe una clasificación a la hora de la investigación? ¿Qué es cualitativo, por ejemplo? O esto que hablabas de cuantitativo en su momento, al inicio, ¿qué es? Entonces, si no estoy, si no he leído, si no aprendí, es como que, y acá ayúdame en este análisis, la estima personal, ¿cuánto tiene que ver con la ética? Y tiene todo que ver, porque es lo que vos te permitís que él haga por vos cuando vos no tenés participación. Sí. Vuelvo a decir otra vez, que la guía solo asiste, nosotros decidimos.
Pero ¿cómo podemos decidir cuando no tenés conocimiento? No podés contrastarle, porque vos podés decirle, no es como me estás escribiendo, es así. Entonces él que lo dice otra vez de que tenés razón. No es así. No es así porque el texto tal de tal fulano, el autor, me lo dice que no es así. Estamos escuchando a Nilda Ester Mellit Brizuela. Es el episodio 101 de Tiempo de Psicología. El tema uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Hacemos el último corte, Nilda Ester, y transitamos la parte final del episodio. ¿Puede ser? Sí, perfecto, vamos. Gracias. Tiempo de Psicología. Diálogos inspirados en la admiración. Ingresamos al último bloque de Tiempo de Psicología en su episodio 101. Vivimos la radio desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, la cuna del conocimiento. Nos acompaña Nilda Ester Mellit Brizuela, magíster en metodología de la investigación científica y un caudal de formación valiosa que comparte con nosotros y que acompaña a su experiencia en el andar de este tema asociado al uso ético de la inteligencia artificial en la investigación. Profesora Nilda Ester, la palabra es tuya, adelante, vamos a escucharte en esta parte final, aportando aquello que consideres que podemos aprender. Bueno, yo quería nominar un poquito de forma muy explícita en los beneficios del uso ético de la IA. ¿Te parece? Adelante. Bueno, tiene varias ventajas. Vamos a ir nominando por número, ¿verdad? Por ejemplo, mejora, que ya lo hemos dicho, pero vamos a hacer una recapitulación. Mejora nuestros tiempos de búsqueda y síntesis. Como ya he dicho hace rato, cosas que nos llevaban 3 días antes de hacer una matriz de operacionalización, me llevaba 3, 4 días para hacer. Pero de verdad es así. Y sentada 8, 10, 12 horas trabajando, ¿verdad? Porque acelera nuestra búsqueda de información y ayuda a resumirlo de manera más rápida. También nos apoya a redactar textos claros y organizados y a generar estructuras para nuestros informes. Además, facilita el análisis de datos y su organización. Nos ayuda a detectar inconsistencia o información duplicada. Y eso cuando yo, como se dice vulgarmente, le meto la información que yo escribí y le pregunto qué es lo que debo mejorar, él me lo explica. Yo quiero volver a hacer mi redacción, yo lo vuelvo a hacer. Le puedo pedir a él que a partir de esa redacción que yo realicé, él mejore de la manera que yo estoy necesitando. Quiero más amigable ese texto para... Inclusive tengo que decirle que va a leer docentes de tal área, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, todas esas informaciones es importante para él. Nos apoya a que esa redacción quede clara y ordenada. Nos ayuda a generar estructuras de informes. ¿Cómo vamos a ir haciendo esos informes? Yo puedo escribir todo mi informe, pero generalmente no tenemos esa capacidad de hacer de lo deductivo a lo inductivo o no manejamos, vamos otra vez metiendo cosas generales cuando ya tenemos que ir culminando, porque por ejemplo un planteamiento tenemos que escribir siempre de forma de un embudo, ¿no? De lo genérico a lo específico, y eso él nos va organizando. Luego facilita el análisis estadístico y organización de nuestros datos. En investigación muchas veces trabajamos con grandes cantidades de información que hay que ordenar, limpiar y analizar. Y ahí está el Machine Learning, ¿verdad? Que la IA puede ayudarnos a organizar los datos, detectar los patrones y realizar esos cálculos básicos o resumen estadístico de manera mucho más rápida.
Y no sé si ya dije inconsistencias y duplicaciones. Esa Y no has... No, siempre bajo nuestra supervisión crítica. Es decir, no porque nos hizo la IA está todo bien. Tenemos que tener esa capacidad de dar esa lectura y de comprender lo que nosotros estamos trasladando en nuestro documento. sí, incluso esto de redactarlo a través de la ayuda de esta herramienta, sí, y corregime si no es así, a la hora de exponer, argumentar, darlo a conocer, cuando no hay profundidad en el análisis y hay un manejo sólido del tema, ¿esto se percibe, se nota también? La persona que lee y entiende el tema lo va a notar. ¿Quién lee el trabajo que hacemos? De hecho, tiene que ser un profesional dentro del área, ¿verdad? Yo te lo hablo así de manera muy operativa en cuanto a tutoría de tesis. Va a leer tu trabajo de psicología algún profesional de psicología, ¿no? Correcto. Y qué bueno sería que las universidades, por ejemplo, tu tutora de tesis sea una psicóloga y una metodóloga. Qué bueno sería, ¿no? Claro, allí la solvencia es integral y se puede perfectamente comprender la obra y se puede comprender de que ha habido un piloto real, humano, concreto, sólido, formado y que ha tenido un copiloto como asistente simplemente a la hora de, y ahí aparece esto que acabas de mencionar, mejorar, apoyar, facilitar datos. Ahora, el trabajo es realizado por el ser humano. El ser humano. Y ojo que cuando hacemos un trabajo, siempre tenemos que saber dentro de qué línea de conocimiento estamos trabajando, para que nosotros podamos luego ubicarnos e inclusive decirle a la inteligencia artificial, estoy haciendo un trabajo dentro del área de licenciatura en enfermería. Entonces es como que él ya va limpiando todas las informaciones que nos va a descargar. ¿Te das cuenta? Esa orden precisa que le damos. Si yo le digo para alumnos de tal área específicamente, inclusive te lo hace mejor. Es maravilloso de acuerdo a las órdenes que le vamos dando. Por eso es que se dice que los PRON, que le llaman PRON a las indicaciones que le vamos pidiendo, yo pues generalmente utilizo luego números, por ejemplo, realiza uno, tal cosa. Y dentro de ese tal cosa hay otra vez cositas que quiero que realice, le voy poniendo otra vez A, tal cosa, B, tal cosa. ¿Entiendes? Esa orden precisa es lo que le gusta. Sí. Acabas de citar un ejemplo asociado a, por lo que expresabas, una licenciatura en enfermería. Esto aplica, te pregunto, a todas las ciencias. O sea, estamos focalizados y analizamos nosotros, por tu condición de licenciada en psicología clínica, el análisis a través de tu formación como magíster en metodología de la investigación científica, el abordaje de la IA y la ética. Y claro, pensamos también dentro de nuestra ciencia, la psicología, su relevancia, aunque aplica para todas las ciencias. Aplica para toda la ciencia, para toda la ciencia. Hoy en día lo están utilizando como el aprendizaje colaborativo para hacer informes diagnósticos psiquiátricos. En la conferencia de que se realizó hace días de psiquiatras, en el que ellos están trabajando para hacer informes psiquiátricos en el que les proporcionan los datos del paciente, ¿verdad? Y la IA saca el informe. Le aporta. Porque una vez
necesitaba el informe médico de una persona que estaba en fase terminal, le pasé los datos del laboratorio, de las imágenes, y me salió exactamente tal cual. ¿Nos podrías repetir, maestra, la experiencia? O sea, estuviste, nos decías, en una actividad en donde el eje era la psiquiatría, ¿es así? Y estuve en un congreso de psiquiatría que se realizó hace 15 días Sí. más o menos acá, que se realizan cada año, y nosotros como psicólogos Sí. trabajamos, ¿verdad?, con psiquiatras, especialmente yo que trabajo en adicción. Sí. Es parte de nuestro equipo interdisciplinario, ¿verdad? Y escuché muchísimo el uso de la guía en cuanto al diagnóstico del paciente. Pero no es que la guía le dice el diagnóstico sin que él cargue los informes de los resultados que él le va dando, ¿verdad? Claro. Siempre va a darte la información de acuerdo a lo que vos le estás proporcionando. Sí. Una vez más se manifiesta lo que ha sido como un eje transversal del episodio 101, que es la titularidad, la relevancia y el centro es el ser humano. Después, esto es una herramienta. Bueno, Marcelo, para ir cerrando un poco, quiero dejar una idea central. Adelante. La IA no es un enemigo ni un reemplazo. Es una herramienta poderosa que requiere criterio, ética y capacitación para aprovecharla bien. Y hablando de capacitación, existen demasiadas capacitaciones en las redes. Yo participé en cursos que duraban 5 días, en el que sí, lo que querían era venderte su curso, pero aprender muchísimo. Y de este aprendizaje, más el otro, vos vas haciendo tu propio aprendizaje. Entonces tenemos que capacitarnos, ¿verdad? Así como las ventas digitales también hoy en día es parte de nuestras vidas, esto también tiene que ser parte de nuestra vida, ya que es una herramienta poderosa que requiere criterio, ética y capacitación para aprovecharla bien. Su impacto en la investigación va a depender del nivel ético con que la usemos. Si la utilizamos con responsabilidad, la guía puede convertirse en una fuente más de información y en un verdadero banco de datos, que bien empleado nos ayuda a organizar, comparar, sintetizar y avanzar mucho más rápido en nuestros procesos académicos. Pero siempre recordando que la herramienta ayuda, la decisión científica es un paso. Nilda Ester, quiero que sepas que para mí ha sido un honor escucharte en el devenir del episodio. Es un honor dialogar contigo y estoy profundamente agradecido por tu generosidad para compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Gracias, Marcelo. Yo agradezco nuevamente esta invitación y espero sinceramente que este espacio contribuya a reflexionar sobre cómo hacer ciencia responsable en estos tiempos de transformación digital. Gracias, Nilda Ester, y a la audiencia también transmitirle nuestro agradecimiento por acompañarnos. Vamos para adelante, que así sea, cuídense y será hasta el próximo episodio de Tiempo de Psicología. Gracias. Será hasta la próxima puesta en acción de Tiempo de Psicología. Cuídense.